Hermanos, buenos días. Estoy convencida de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y hoy quiero hacerles varias preguntas. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Es importante lo que hay en tu mente? Y es que nuestra mente es el campo de batallas más importante, en donde de allí salimos victoriosos o salimos derrotados. Y esto lo podemos evidenciar en la carta a los Filipenses, que espero, hermanos, hayamos sido edificados, hayamos sido transformados, hayamos sido pastoreados, en donde fuimos enseñados que nuestros pensamientos deben ser como los de Jesucristo, que para parecernos a Jesucristo debimos discernir qué es lo mejor. Y lo mejor es que yo muera a mí y ver a los demás como superiores a mí. Que hay dos clases de justicias también. Una, la justicia de la ley, y otra, la justicia de la fe. Y esto lo vamos a ver a la luz de Romanos. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. En nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacer. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Hermanos, aquí estamos viendo dos clases de mentalidades. Una mentalidad pecaminosa, otra, una mentalidad espiritual. Y para ello quiero proponerles en esta clase carne versus espíritu. Y es que tus pensamientos determinan lo que harás y lo que serás. Hermanos, nuestra mente debe ser usada y enfocada de una forma diferente. ¿Cómo usar nuestra mente ahora que somos de Cristo? La diferencia radica en el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que mora en mí, y Pablo lo describe de varias formas, de varias maneras. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Hermanos, nuestra mentalidad debe ser basada en el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Andamos en el Espíritu. Romanos 8:4 dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y lo vimos ahora 8 días en la escuela dominical con Martín. ¿Cómo son nuestras conversaciones, hermanos? ¿Amenas? ¿Son dirigidas hacia
el pecado o son dirigidas muy espiritualmente, están basadas en mis pensamientos pecaminosos o están basados en mis pensamientos espirituales. Y él nos hablaba también de un mal compañero que tiene, pues no tan agradable. Entonces, ¿qué pasa por la mente de él? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando tenemos una persona que no nos agrada? Queremos hacerle el mal, queremos que le vaya mal en el trabajo, le deseamos siempre el mal, no lo queremos ver, no lo queremos saludar. No, eso no es lo que demanda el Señor de nosotros. Si vivimos conforme al Espíritu, yo me debo ver inferior a esa persona. Entonces la saludaría si me la encuentro con amor, un amor que proviene del Espíritu, obviamente, sin hipocresías, sino con sinceridad. Andamos en el Espíritu y no andamos en una mente pecaminosa. Y me llevó también a pensar ese día en David. David subió a una terraza, estaba desocupado, debía estar trabajando, pero pues él quiso ese día descansar y subió a una terraza y vio de pronto a una mujer muy linda, una mujer 90, 60, 90, y empezó a maquinar cosas en su mente. Y esos pensamientos lo llevaron a tomar una acción. Y ya sabemos toda la historia, hermanos. ¿Qué pasó con eso? Y la Biblia nos dice que David era una persona conforme a la voluntad de Dios, pero tuvo en ese momento un pensamiento humano, un pensamiento carnal, un pensamiento alejado de los parámetros de los pensamientos de Dios. Y ese pensamiento lo llevó a una acción que lo llevó a una muerte. Su hijo murió, al sufrimiento de él, pero bueno. Luego, por eso dice que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió de sus malos pensamientos. No se quedó allí, afortunadamente. Y eso es lo que demanda. Si nosotros vivimos en el Espíritu, nuestros pensamientos no deben de quedarse en los pensamientos del pasado, en los pensamientos, y lo vemos aquí en el capítulo 7, por eso empieza Romanos, por lo tanto, porque había una humanidad que estaba viviendo conforme a la ley, estaban viviendo bajo sus propios criterios, bajo sus propios principios, y pudieron demostrar que fue imposible salvarse ellos mismos a través de sus pensamientos y de sus acciones. Ellos pecaban y mataban un cordero, pero ¿qué pasaba? Volvían a pecar y fue imposible salvarse a través de una ley, a través de esos mismos pensamientos y criterios humanos. Pero ¿qué pasó? Vino Jesús, se humanó, hizo un sacrificio definitivo de una vez y para siempre. Porque en nuestra humanidad era imposible nosotros salvarnos. Pero ahora, a través de la sangre preciosa de Jesús, podemos hacerlo. Y ese espíritu que hoy mora en mí, es el que me da fuerza, me da el valor para yo vivir una vida digna y vivir mis pensamientos y mis acciones conforme a las acciones del Señor. Debo pensar en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles cosas? En Dios. ¿Qué nos dice Mateo 22, del 37 al 38? Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y con todo tu corazón y con toda tu mente. Perdón, hermano. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Cuando yo amo al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente, yo voy a ver a los demás como superiores a mí. ¿Qué más debo hacer? Meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8 que dice,
Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Meditar en la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo me debo de ocupar en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo. Yo debo vivir en paz y vivir feliz. ¿Qué debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Pareciéndome a Jesús. Haciendo lo que Jesús hizo. Y vimos en la carta a los Filipenses unos ejemplos de unos hombres, como fue Timoteo, como fue Epafrodito, como fue Pablo. Hombres que vivieron conforme a la naturaleza espiritual. Tenían una mente espiritual. Ellos promovieron la unidad de la iglesia. Ellos sirvieron. Ellos se despojaron de ellos mismos tanto que estuvieron a punto de morir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros, morir a nosotros mismos y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. No vivir bajo nuestros propios criterios, bajo nuestro ego, bajo nuestro yo. Lo que yo pienso, eso es. No, eso no es lo que nos dice la palabra. Y otro mal ejemplo fue el de Odia y Sintique, dos mujeres prominentes, pues quedaron aquí escritas en la palabra de Dios como un mal ejemplo, pero fueron mujeres creyentes, fueron mujeres que tuvieron una gran misión, trabajaron en la iglesia con Pablo. Pero ¿qué pasó con ellas a lo último? Sus mismos pensamientos, su mala racionalidad, sus propios criterios las llevaron a promover la desunidad de la iglesia. Entonces ya unos querían irse con Evodia, otros con Sintique, porque eran mujeres prominentes en la iglesia, eran mujeres respetuosas, pero se desviaron. Vivieron sus propios pensamientos, estaban viviendo su propia ley, una ley de justicia bajo sus propios criterios, bajo su propia racionalidad. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se presentó una desunidad grande en la iglesia y eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que vivamos conforme al que andemos en el Espíritu. Debemos pensar las cosas del Espíritu, en las cosas que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esas cosas que agradan a Dios? En Filipenses 4:8 lo podemos ver. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Estos hombres, Pablo, Timoteo, Epafrodito, fueron elogiados por Pablo, porque sus acciones fueron acciones que fueron conforme a las acciones de Jesús. No pensaron en ellos mismos, pensaron en una comunidad, pensaron en otras personas, pensaron en Pablo, en ayudarlo, pensaron en ayudar en la iglesia, pensaron en promover una unidad y a lo último recibieron grande elogio. El Señor recibió el más alto honor, el más alto elogio de parte de Dios. Cuando se humanó, se despojó de sí mismo, siendo Dios mismo, estando en toda la majestuosidad, en su gloria, en su reino, se despojó de eso y se humilló. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el más alto nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él, ante su nombre, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, nuestra mente debe ser usada y enfocada de una forma diferente. No vivamos bajo nuestros propios criterios. Esos criterios que nos llevan a la muerte.
Vivamos en el Espíritu, el cual nos lleva a la vida y paz. Para terminar, hermanos, quiero que vamos a Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 nos dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La batalla empieza en los pensamientos y desemboca en nuestras acciones. Cuando nosotros tenemos nuestra mente puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, salimos victoriosos. ¿Que tendremos debilidades? Sí, tenemos debilidades, pero ese Espíritu de Jesús que mora en mí es el que nos saca victoriosos, nos alienta, nos da la fuerza y nos da el camino y nos da la salida de qué debemos hacer y qué debemos hacer y cómo lo debemos de seguir. Entonces, hermanos, nuestra mente debe ser usada, enfocada de una forma diferente. Andamos en el Espíritu, debemos de pensar en las cosas del Espíritu y somos conducidos por el Espíritu de Dios. Señor, examina mis pensamientos y ve si hay en él camino de perversidad. Guíame, Señor, hacia el camino eterno. Guíanos, Espíritu Santo, ese Espíritu Santo tuyo que mora en nosotros. Es el que nos redarguye, es el que nos capacita, es el que nos renueva nuestra mente, nuestro corazón y nos lleva a hacer buenas acciones, a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, a no vivir bajo nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos, sino a tener los pensamientos de Jesucristo, a promover la unidad de tu Santa Iglesia, a promover la unidad en nuestros hogares, a promover la unidad con nuestros hijos, con nuestros amigos. Así, Señor, nos veamos rodeados de personas que no son tan agradables, Señor, pero tú las haces ver agradables, Señor. Permítenos, pues, vivir en santidad, vivir en unidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, continuamos en la alabanza y en unidad y en amor. Y espero que la palabra de Dios hoy hable a nuestras vidas para que podamos actuar y pensar correctamente de acuerdo a los pensamientos de Jesús. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito en Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor
Espíritu del Señor está sobre todos nosotros, iglesia. Y ha venido a nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar,
basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.
sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu, y este es el consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu, y este es el consolador. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu, y este es el consolador. Démonos de corazón, no de labios ni de oídos. Démonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, os améis también vosotros. Cristo dijo perdonar para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonar para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona,
pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausentes, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben que sigo sosteniendo. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Para terminar este Filipenses, epístola que nos narra la bondad y la riqueza que tiene el discernimiento. Epístola que nos muestra a Cristo como modelo, a unos líderes como modelos que siguen a Cristo, para que otros seamos modelos también. Cristo el modelo, líderes siguiendo ese modelo, y tanto Cristo como esos líderes son ejemplo para que otros seamos modelo de discernimiento. Filipenses es la epístola que nos muestra una iglesia bonita, una iglesia que está haciendo cosas que sirven al reino de Dios. Una iglesia que se ha acomodado, una iglesia que ya no está mirando hacia el futuro, sino que considera que está bien así. Y es una iglesia a la cual Pablo le escribe y a la vez es una iglesia por la cual Pablo ora. Y él comienza en el capítulo 1, versículo 6 diciendo: estoy convencido de esto. Ninguno de ustedes es una obra terminada. Ninguno de ustedes ha llegado a la perfección. Ninguno de ustedes ha llegado al nivel que debe llegar. Y dice entonces: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. No estamos terminados. No importa la edad que tengamos, sigue diciendo Filipenses, lo que viene es lo mejor. Cualquiera que piense que el pasado fue mejor, no obra con sabiduría, dice la Escritura. Además de eso, Pablo en el versículo 9 dice: esto pido en oración. Yo sé que ustedes aman. Yo sé que ustedes son personas que se ayudan unos a otros. Pero pido en oración que ese amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Pablo está pidiendo para esa iglesia que sean capaces de discernir con su mente, de tener la capacidad de elegir entre algo bueno y algo mejor. Y así dice: serán puros e irreprochables, haciendo obras de justicia y honrarán a Dios. Pablo está diciendo entonces que si nosotros somos buenos, hacemos un buen cristianismo, hay una invitación a hacer un mejor cristianismo, un mejor discernimiento, una mejor sensibilidad para avanzar. Y a partir de allí, Pablo se muestra como un modelo de persona en Cristo que discierne. Discierne porque, estando en la cárcel, unos se han animado a predicar. Algunos lo hacen por envidia, otros lo hacen de buen corazón. Y Pablo dice: ¿qué importa? Al fin y al cabo, Cristo es predicado, y eso es discernimiento. Además, Pablo dice: estando aquí en la cárcel, yo quisiera irme a la patria celestial. Sería lo mejor de lo mejor estar con Cristo.
pero por causa de ustedes es mejor quedarme. Por causa de ustedes es mejor seguir en esta tierra para servir un poco más. Entonces, todo este capítulo 1, Pablo se muestra como un seguidor de Cristo y un modelo que discierne. Pero a partir del versículo 27, Pablo ya dirige la acción hacia los Filipos y obviamente hacia nosotros. Pablo está diciendo, bueno, esto lo hago yo, ahora ustedes, versículo 27 hasta el final del capítulo 1, hasta el 30. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué hay mejor que el pensamiento de Dios? ¿Qué hay mejor que la propuesta de Dios? ¿Qué pensamiento puede ser más elevado que la revelación de Dios dada en la Escritura para los hombres? Ese es el modelo. Pensar como el Evangelio, discernir el Evangelio, vivir y creer el Evangelio de tal manera que sea mi dignidad al expresarme en esta tierra. Cuando camino como alguien digno que expresa el Evangelio en esta tierra. Además, Pablo añade en el versículo 27, no soy un policía, ningún pastor es un policía, ningún pastor está persiguiendo a los demás para que vivan el cristianismo. Es un asunto personal. Dado que Dios le ha dado una misión a cada persona, esa persona debe vivir ese evangelio conforme a lo que Dios le ha dicho. Caminamos juntos en unidad, adoramos, vivimos como iglesia, pero cada persona tiene un proyecto que Dios le da. Entonces Pablo dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga buenas noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, otra vez la unidad, luchando unánimes, otra vez la unidad, por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. La forma de pensar cristiana trae enemigos. La forma de pensar cristiana trae personas adversarias que dicen, por ahí no es, usted vive muy raro, y comienzan ciertas discusiones. Por eso el Evangelio es digno, porque vivo el pensamiento de Dios y quien responde es Dios. Yo vivo, pero las respuestas son de Dios. Y está diciendo además, versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo. Yo puedo creer el Evangelio y vivirlo muy bien, pero me falta una parte. ¿Cuál es la otra parte? Sino también sufrir por él. Hay sufrimientos de las personas que quizás no estén de acuerdo con nuestro cristianismo. Pero hay un sufrimiento interno que creo que es el que marca aquí Pablo. Y es que cada uno de nosotros tiene pensamientos y criterios. Y los enfrenta a la Escritura, al Evangelio, a la palabra revelada de Dios. Y obviamente uno como cristiano pierde frente a la opinión de Dios. Y yo debo sufrir para retirar mi pensamiento y discernir lo que Dios propone. Y allí se sufre. Y en la ejecución de ese pensamiento también se sufre porque hay una lucha interna como la que Pablo dice, yo he sufrido, allí en el versículo 30 dice, he sufrido bastante. Y lo acaba de expresar en todo el capítulo 1. Y él dice, ustedes van a sufrir. Cuando estén caminando en la vida, deben discernir, deben creer y deben sufrir. A partir del capítulo 2, Pablo nos muestra el mejor modelo de discernimiento que haya existido. Cristo Jesús, con su naturaleza divina, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se rebajó, se humilló, murió, se humanó para traer salvación a la humanidad. Ese es el Evangelio. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿y ustedes qué? Otro texto que no hemos trabajado es Filipenses 2:12 en adelante, hasta el 18. Y es otra vez la forma pastoral de Pablo de hablar al creyente y decirle, así que, dado que Cristo es el modelo, entonces hermanos, versículo 12, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, volvemos a lo mismo. El pastor no es un policía, es un compañero del camino.
Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Temor a la palabra de Dios y temblor porque los resultados que usted está esperando quizás no se vean, porque Dios es el que responde al estilo de Él y en el momento de Él. Así que Dios, versículo 13, es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Estamos hablando de que cada creyente debe vivir la buena voluntad de Dios y en la medida que ora, que consulta la Escritura, que hace sus devociones, Dios le va hablando y le va poniendo en su corazón el querer y el ejecutar ese evangelio. Y al hacerlo, no es que las cosas le van a salir bien, van a salir al estilo de Dios. Y yo debo honrar, dignificar a Dios diciendo, bueno Señor, son tus resultados, no los que yo espero. Ahora bien, mientras hago lo que Dios quiere, Pablo me dice, es posible que usted lo haga mal. Y ofrece el siguiente versículo, 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Mientras vive como cristiano, mientras hace la palabra de Dios, no nos quejemos. No peleemos con los demás. Así dice versículo 15, para que sean intachables y puros. ¿Cuándo soy intachable? Cuando vivo la palabra de Dios. Recuerden que Pablo en el capítulo 3, él sacó todo su linaje y toda su experiencia y todo lo que lo hacía ser una persona distinta y prestigiosa en el mundo. Y él termina el versículo 6 del capítulo 3 diciendo, soy intachable en cuanto a la ley, pero todo eso es basura por el amor de Cristo. Entonces, yo puedo ser intachable según las reglas humanas, mis propios pensamientos, pero eso tiene que ser basura comparado con la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios está aquí en el capítulo 2, versículo 14 y 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. ¿Qué está haciendo Dios? En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, somos como antorchas en la oscuridad al vivir el Evangelio. ¿Qué estamos iluminando? La palabra de Dios, la vida de Dios, la propuesta de Dios para esta tierra. Así hayan dificultades. Y Pablo a partir de allí dice, es que yo soy muy feliz cuando yo comparto el Evangelio a una persona y esa persona comienza a dar frutos, que creo que es la felicidad de todos nosotros. Al hacer discipulados, al compartir la Escritura con otros, que haya fruto, que haya sabiduría, que esa persona comience a vivir y a desarrollar el Evangelio. Después de esto, Pablo nos muestra dos modelos de discernimiento, Epafrodito, Timoteo, y nos muestra cómo Dios también ha actuado en ellos, cómo Dios ha dado su palabra para que ellos brillen y ellos sean personas que iluminan a otros para que también sigan a Cristo. Luego, Pablo, ya hablamos, nos dice qué famoso es según la tierra, pero que eso no sirve porque él es un ciudadano del cielo. Y pasamos al capítulo 4, en donde Evodia y Síntique, dos mujeres que han sido cristianas por largo tiempo, que han servido con líderes, con el propio Pablo, dos mujeres que han avanzado en Cristo por un largo tiempo, se distancian. Y tal vez su experiencia cristiana hace que se encierren en sus propios pensamientos y no los de Cristo. Por eso Pablo les dice, pónganse de acuerdo en el Señor. Y además dice, Cícigo, mi querido hermano, mi compañero, mi socio de yugo, ayuda a estas mujeres. Es también el llamado pastoral para nosotros. Sí, entendemos que hay dos personas
en Cristo, en la iglesia, que están teniendo pensamientos propios y no los de Cristo, pues hay que acercarse y ayudarlos para que sigan el Evangelio como debe ser. Todo esto de Filipenses nos enseña que debemos ser creyentes mejores, que lo mejor viene, que lo mejor es el Evangelio, que si yo quiero iluminar este mundo es con el Evangelio, que si yo quiero ver algo bonito y bueno en esta tierra es que mi trabajo en Cristo produzca discípulos que también aman a Cristo y sirven a Cristo. Eso es lo que el Evangelio tiene para nosotros. Eso es lo que Filipenses tiene para nosotros. No somos obra terminada. Y es posible que estemos muy bien hoy en Cristo o estemos muy mal hoy en Cristo. Aún así, no se ha terminado el proceso de Dios con nosotros. No se ha terminado la intervención de Dios en nuestras vidas. Dios todavía quiere llevarnos más allá. Y es lo delicioso de Filipenses. Si usted se considera bueno, hay algo mejor. Si usted se considera malo, hay algo mejor. Si usted tiene luchas en su mente, la Escritura dice, hay algo mejor, el Evangelio. Si usted considera que no puede progresar, hay algo mejor, el Evangelio. Si usted considera que el cristianismo es muy fácil, Pablo le dice aquí en Filipenses, hay algo mejor, discierna a Cristo. ¿Quiere vivir mejor? Discierna. ¿Quiere ver los resultados del reino de Dios en su vida? Discierna. El Evangelio no es simplemente sentarse y leer la Biblia. Es analizar esta escritura, porque ya hemos visto que la palabra pensar se usa mucho, y ese pensar de pronto mirar y ejecutar. No es el pensamiento de tengo ideas bonitas, no. Es ideas más la acción. Filipenses está buscando creyentes que estén cansados de vivir un cristianismo bueno para vivir un cristianismo mejor. Filipenses está diciendo, vamos a discernir a Cristo, vamos a discernir el Evangelio y a hacerlo mejor, a actuar en esta tierra como estrellas en el firmamento, como antorchas en la oscuridad. Ese es el objetivo de Filipenses, llamarnos la atención a un cristianismo mejor a través del discernimiento, llamarnos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado, la misión que Dios nos ha encomendado personalmente a través del discernimiento y a través de hacer lo mejor. Dios, hermanos, perfeccionará en nuestras vidas hasta el día de Cristo. Dios sigue trabajando con nosotros, Dios sigue interesado, Dios sigue amándonos para que seamos las personas que Él quiere en esta tierra, las mejores personas según el Evangelio, no según los criterios humanos. Y está proponiendo que Cristo es el modelo. Entonces, si Cristo es el modelo, nosotros debemos caminar para acercarnos a ese modelo, para ser parecidos a Cristo, para hacer cosas como las que Cristo hizo. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Señor. Cristo Jesús es el modelo. Gracias también, Señor, porque tú nos quieres llevar a ser modelos cristianos para otros. Y que a su vez esos otros den fruto para que sean modelos para otros más allá. Señor, basta ya el tiempo donde nuestra mente es la que decide y no el Evangelio tuyo en nosotros. Basta ya ese momento de quedarnos quietos y creer que ya llegamos al final cuando tú apenas estás empezando. Bendícenos, Señor, como mujeres y hombres que siguen el Evangelio y que quieren ser mejores para la gloria tuya. Gracias, Señor. Hermanos, y esta semana que comienza, que la bendición de Dios, la gracia y la paz
y el amor de Dios abunden en nuestros corazones.